Tan versátil Copilot Studio que prácticamente lo podemos adaptar para cualquier necesidad que tengamos en una organización o para nosotros mismos. Y tú puedes poner Excel. documentos, tú puedes atarlo, como decías, a sitios web, puedes atarlo a todo un SharePoint, a un OneDrive, puedes atarlo a tus bases de datos e incluso a algunos sistemas o aplicaciones empresariales que normalmente se usa como Dynamics 365. Pues aquí, esta nos permite que no solo nos brinde información el Copilot, sino que ya sea un asistente que realice actividades que nosotros necesitemos. Se puede. Hola, buenos días a todos. Bienvenidos a su podcast Pro Value Time, un tiempo valioso para profesionales donde hablamos de tecnología a través de historias. El día de hoy tenemos la oportunidad de conversar con Natalia Jaramillo. Hola Nati, ¿qué tal? Bienvenida. Hola Robert, muchas gracias por invitarme y poder tener este espacio. Lo máximo, gracias, mi querida Nati. Mira, el día de hoy vamos a conversar sobre lo que es Copilot Studio, una herramienta súper poderosa para lo que es la creación de asistentes virtuales empresariales y sin código en la mayoría de casos. ¿Ok? Entonces, arranquemos por el principio, mi estimada Nati. Cuéntanos, ¿qué es este tema de Copilot Studio y cómo tú crees que esto está impactando la creación de asistentes virtuales? Bueno, Robert, Copilot Studio es una herramienta de Microsoft que nos permite básicamente crear asistentes virtuales, ¿no es cierto? Que puedan automatizar cualquier tarea que nosotros tengamos, cualquier actividad o brindarnos información que sea relevante para un grupo de usuarios. Ujú. Algo importante y que tiene algunas ventajas referente a Copilot Studio es que no requiere de conocimientos de programación. Es una herramienta low code. A veces sí hay la necesidad de escribir código, pero es bastante baja. Otra cosa Entiendo. importante también es que se integra perfectamente con otros servicios de Microsoft. Como tú sabes, Microsoft tiene algunos servicios ya listos y esto nos permite también tener una amplia disponibilidad de acciones que podamos hacer mediante Copilot. Y aparte es Buenísimo. fácil de implementar y mantenerlo en el tiempo. Ya, ok. Entonces, para que las personas que nos escuchan, que la gran mayoría son personas que les gusta la tecnología, pero no son de tecnología, vamos desglosando un poquito las cosas que nos has comentado. Lo primero que tú dijiste es que nos permite hacer asistentes virtuales. Entonces, yo me estoy imaginando, ¿no es cierto? Para que la gente también lo visualice, Ujú. es un chat donde automáticamente por detrás no hay un humano, sino que nos comienza a responder. Y eso se llama un agente virtual. De hecho, Ujú. déjame contarte, Nati, que la primera herramienta que Microsoft lanzó se llamaba Power Virtual Agents y salió recién hace poquito, en el 2023, y es una herramienta por la cual evolucionó a Copilot Studio. Entonces, ese sería un ejemplo de aplicación de lo que sería un agente virtual, ¿verdad, Nati? Correcto, justamente eso sería un agente virtual. Y es tan versátil Copilot Studio que prácticamente lo podemos adaptar para cualquier necesidad que tengamos en una organización o para nosotros mismos. Excelente. Ahora, Nati, eh, como te decía, y para que la gente lo visualice, los agentes virtuales que antes se construían permitían tomar, por ejemplo, una página web con preguntas y respuestas Ujú. y hacer que cuando alguien le preguntaba, tome la información de esas preguntas y respuestas y le dé a la persona la información que necesita. Obviamente, cuando no estaba la respuesta ahí a lo que le pedía, el sistema decía, oye, muchas gracias por preguntar, pero no sé cómo responderte. Copilot Studio va un pasito más allá, ¿verdad? Correcto. Copilot Studio tiene por debajo algo que se llama inteligencia generativa, que básicamente va aprendiendo de todo el conocimiento que tú le pones y también del conocimiento que tiene abiertamente con todos los generadores de ahí que tiene por debajo. Entonces, ¿qué pasa? Que Chévere. tal vez tú no tengas programada una pregunta específica, ¿no es cierto?, para lo que te está diciendo el usuario, pero Copilot sí te va a dar una respuesta. Claro, qué buena cosa. Entonces, lo primero es que es más inteligente, ¿no es cierto? Entonces nos va a Sí. dar más información. Lo segundo es que podría también atarlo para que saque información no solo de páginas web, sino también de otros repositorios. ¿Como cuáles, Nati?
Claro, aquí tú puedes poner documentos, tú puedes atarlo, como decías, a sitios web, puedes atarlo a todo un SharePoint, a un OneDrive, puedes atarlo a tus bases de datos e incluso a algunos sistemas o aplicaciones empresariales que normalmente se usa como Dynamics 365. También ya puedes atarlo y obtener la información de todos esos lados. Y por debajo, Excelente. Entonces, obviamente, la información global que tienen de ahí, ¿no es cierto? De todo lo que es Internet. claro, y como tú decías, Nati, este copilot de estudio es algo que alguien que le gusta la tecnología, no necesariamente un programador, podría Ujú. sacarle provecho, porque para conectarse a esas fuentes es de manera incluso gráfica, ¿no es cierto? No tengo que hacer programación para lograrlo. Sí, correcto. Entonces, tiene unas cajitas, unas acciones que básicamente tú arrastras, entras como prácticamente un explorador, dices conectar a esta fuente y está listo. Entonces, casi desde los primeros instantes que estás configurando tu Copilot, tú ya puedes empezar a ver las respuestas que le da al usuario. Excelente. O sea, ahí es donde uno dice a veces la tecnología. eh, es tan chévere ahora que parece magia. Y realmente es Sí. mágico cuando porque incluso en este caso que tú decías, Nati, como usa inteligencia artificial generativa, no necesariamente siempre va a tomar la información de lo que tiene, sino que toma lo que está en el internet, lo que ya conoce y te Ujú. responde. Correcto, correcto. Entonces, por debajo ya tiene un montón de conocimiento que siempre te va a dar una respuesta. Entonces, ahí ya depende Excelente. bastante de cómo le vamos programando para que te dé bajo el entorno que tú necesitas. Ok, ahora vamos un pasito más allá. Ya me responde, lo hace de una manera mucho más amigable que lo hacían los chatbots anteriores, saca la información de distintos repositorios de la organización, también lo saca del internet, pero incluso puede hacer acciones, ¿verdad? O sea, puede tomar Ujú. decisiones para hacer algunas otras cosas. ¿Qué otros tipo de cosas puede hacer el Copilot de estudio? Correcto. El Copilot por debajo ya tiene un apartado que justamente se llama acciones y es bastante parecido a lo que tendríamos en un Power Automate, que también es una herramienta de Microsoft, que Ajá. básicamente nos permite automatizar tareas, por ejemplo, enviar correos electrónicos, no sé, conectarnos al Teams, quizás conectarnos a algún tablero en Power BI que tengamos, empezar a notificar a personas, sea por celular, sea por WhatsApp. Entonces, todas esas acciones que tenemos en Power Automate, también lo tenemos aquí. Y esto nos permite que no solo nos brinde información el Copilot, sino que ya sea un asistente que realice actividades que nosotros necesitemos. Se puede conectar a APIs, conectar a bases de datos. Es bastante amplio lo que hoy por hoy puede brindarnos el Copilot de estudio. Excelente. Entonces, con toda esa funcionalidad, ¿en qué industrias o en qué roles tú crees que esto aplica muy bien? Bueno, como te decía antes, es bastante versátil. Tranquilamente lo podríamos utilizar para cualquier industria o rol, pero hemos visto bastantes casos de uso en industrias que se encargan de manejar el tema de facturación, en industrias que tienen todos sus procesos por debajo para el tema de paquetería. También hemos visto bastantes casos de estudio para entidades financieras. Entonces, está saliendo para algunas cosas, para servicio al cliente, para responder preguntas frecuentes también en cualquier tipo de industria, para la gestión de calendarios, gestión de proyectos, gestión de citas y también para soporte técnico básico. Se ha hecho bastantes ejemplos. Entonces, hoy por Ujú. hoy, Copilot de Estudio incluso tiene algunos ejemplos ya básicos como para recursos humanos, para lo que te decía de soporte técnico, que ya viene listo para que tú lo puedas ir modificando. Excelente. O sea, tomo ya la plantilla que me da y simplemente ato a los repositorios de la organización y probablemente ya lo tenga listo para poder trabajar. Ujú. Qué Correcto, bien. correcto. Y yo diría ahí, Nati, que tal vez la creatividad es el límite, porque escuchando los ejemplos que nos ponías, yo me imagino, por ejemplo, un asistente que pueda responder a las preguntas que hace un estudiante de las clases que recibió, porque Ujú. toda la información que tiene, que colocó el profesor está en un repositorio y podría preguntar, qué dijo en la clase, porque a lo mejor la clase también queda grabada, ¿no es cierto? Podría servir tal vez en un escenario médico también, donde a lo mejor el paciente hace ciertas preguntas para recordar lo que también el médico le pudo haber dicho o lo que le recetó, y de esta manera pues agilizamos los procesos
¿no es cierto? Y se mantiene una mejor comunicación entre las organizaciones y las personas. Sí, sí, totalmente. Podríamos hacer esos casos de estudio y también nos permite brindar un soporte a veces 24/7 que una persona no podría estar ahí atendiendo a todos los clientes, los colaboradores. Entonces, eso ayuda bastante a mejorar la experiencia que tenemos hacia afuera en una organización o incluso para los propios colaboradores, la experiencia interna. Excelente. Ahora, ¿cuál sería el primer paso, Nati, para esas personas que quieren explorar y aprender de Copilot de estudio y sacarle provecho? ¿Por dónde tienen que arrancar? Ya, desde mi experiencia, lo primero que deberíamos hacer es definir un caso de uso. Antes de empezar a desarrollar y a implementar y jugar con el Copilot, eh, definamos un caso de uso. Entonces, verifiquemos qué necesidad estamos teniendo nosotros, qué problema queremos resolver. Pongamos qué funciones específicas debería tener nuestro copilot. Por ejemplo, yo quiero que responda sobre los procesos de mi organización o yo quiero que ayude a mi organización a que las personas sepan cómo crear proyectos tecnológicos. Entonces, asentemos bien ese caso de uso, definamos KPIs para verificar que tengamos éxito y de ahí sí con eso pasemos ya a la implementación y configuración que tenemos en el Copilot de Studio. Esta configuración no es tan difícil. Básicamente ingresamos a Copilot de Studio, podemos ingresar a la que tenemos online, al navegador. Eh, Existe la opción de tener una prueba gratis, nos da Microsoft y dura más o menos 3 meses, lo cual es súper bueno para poder ir jugando, ir conociendo toda esta interfaz que nos brinda. Y ahí lo primero que podemos hacer es configurarlo, por ejemplo, con un documento que tengamos. No sé, nosotros tenemos un documento guía de un proceso que manejamos en empresa o lo que tú decías, ¿no? De una clase en la que yo tomé notas como estudiante. Entramos a Copilot y ahí nos sale configurar base de datos, le subimos al documento y creo que ese es el primer paso para empezar a explorarlo. Vamos a ver que desde ese primer instante ya nos va a estar dando respuestas, automáticamente se nos activa un chat y nosotros ya podemos empezar a preguntarle cosas. Espectacular, Nati. Entonces, a ver, lo comentaste, pero para que quede claro y lo vamos a poner en los comentarios, las personas que quieran probar el Copilot de estudio lo encuentran en copilotstudio.microsoft.com. ¿Sí? Existe una versión de prueba con la Ujú. cual ustedes van a poder hacer las pruebas iniciales y ya Nati nos comenzó a dar ahora un poco de lo que son las buenas prácticas para que realmente hagan un trabajo eficiente, porque si bien podríamos utilizar el Copilot de estudio que está en la nube, para ver qué es lo que puede hacer, lo mejor es hacerlo de manera ordenada. Entonces, resumiendo, Nati, y a ver si no me olvido de ninguno de los temas que comentaste, lo primero es un caso de estudio, ¿sí? Correcto. Plantearnos qué es lo que quiero hacer, ¿no es cierto? El caso de estudio, vamos a Copilot de estudio, configuro las cosas que tengo y de ahí comienzo a integrar el resto de repositorios que puedo necesitar y voy luego a las acciones como para ya complementarlo, Ujú, pero voy ujú. como por pasos. ¿Voy bien, Nati? ¿Me faltó algo? No, perfecto, Robert. Sí, vamos por pasos. Empezamos configurando primero los datos de origen, que como les decía, puede ser un documento, un sitio web, una base de datos. Es bastante sencilla esta integración. Y una vez que tenemos estos datos de origen, esta base de conocimientos, por así decirlo, pasamos al siguiente punto, que es crear temas. Entonces, los temas básicamente son estas respuestas o preguntas o acciones que el usuario busca. Por ejemplo, si el usuario tiene un copilot referente a la parte de paquetería y le pregunta, ¿dónde está mi paquete? Ese es un tema. El saber dónde está tu paquete o cómo puedo encontrar un paquete perdido o cómo puedo conocer este proceso de mi organización. Esos son los temas. Y ya dentro de cada tema vamos configurando algo que se llama flujos de conversación. Estos flujos de conversación es una serie de pasos ordenados y estructurados que tiene por dentro estas acciones que comentábamos antes, que le dice justamente al asistente virtual, oye, si te preguntan esto o es una pregunta parecida, tú sigue estos pasos y darle la respuesta. O tú haces estos pasos y envía un correo electrónico o busca una transacción por debajo. Entonces, así sería más o menos como empezaríamos a configurar nuestro asistente virtual. Excelente, lo haces ver súper sencillo, mi querida Nati, la verdad.
Yo he probado la herramienta y la verdad que sí es sencilla, pero si en algún momento las personas que nos escuchan necesitan una capacitación a través de Tech for Pro, con mucho gusto les podemos ayudar. Con el apoyo de Nati ya hemos hecho una que nos fue súper bien, fue súper didáctica. Y te cuento que como anécdota, una de las personas me decía, oye Robert, mira, estoy en otra capacitación de Copilot y nada que ver como la capacitación que nos dio la Nati. Esa fue la buena. Así que, bueno, les podemos ayudar ahí y obviamente también si necesitan en algún momento algún profesional que les ayude en esas implementaciones, porque siempre a veces podría hacer falta ciertos detallitos como para apoyarles y acelerar el proceso. Más que nada, también cuente con nosotros para poderles referir a los socios de negocio que trabajan con nosotros para que les puedan dar una mano. Buenísimo. Nati, y ahora cuéntanos un poco más de ti. Yo entiendo que tú tienes una ingeniería, tienes una maestría. Cuéntanos cómo es ese camino tuyo hasta que llegaste pues ahora a trabajar en la institución en la que estás. Claro, Robert. Sí, yo trabajé como desarrolladora de software durante algún tiempo. Bueno, inicié trabajando como freelance, luego estuve en una empresa de outsourcing trabajando como desarrolladora. Seguí una maestría en sistemas gerenciales y actualmente me desempeño como oficial de gestión de proyectos en una entidad financiera. Entonces, ha sido bastante interesante este camino porque justo, claro, es todo un mundo el desarrollo de software, pero ya cuando entras a la parte de proyectos, a la parte de innovación, pues vas atando algunas cosas como las que yo les decía de hacer primero un caso de uso y saber bien qué es lo que queremos antes de empezar a implementar, ¿no? Y Claro. también esta parte de la creatividad y qué cosas podrías utilizar con herramientas que quizás son low code que te puedan dar alguna ayuda o algún valor agregado para tu organización o incluso para ti o para un emprendimiento. Claro. Oye, y comentaste este tema de que primero fuiste freelance. ¿Qué es este tema de freelance? Cuéntanos. Sí, primero desarrollaba software. Si alguien necesitaba o la gente ya me conocía, pues me decía, mira, necesito hacer, por ejemplo, un aplicativo móvil para tal cosa o necesito tener una página web para mi negocio. Entonces yo trabajaba de esa forma. Nos reuníamos, empezábamos a levantar los requerimientos, seguíamos un proceso ordenado así con el cliente y pues yo empezaba a desarrollar lo que ellos necesitaban. Entonces, Qué mientras chévere. estuve en la universidad, pues me mantuve así algún tiempo también trabajando como freelance. Mira, y ese me parece un súper tip, Nati, porque a veces los estudiantes están obviamente cargados de deberes, de materias en las que tienen que dedicarle, pero cuando tú sales, es increíble que las empresas pidan que ya tengas experiencia, o sea, Sí, qué total. experiencia vas a tener? Entonces, fíjate, eso de que tú comentas de trabajar como freelance. Es decir, estar pendiente o decir, oye, yo puedo ayudar con un proyecto, puedo hacer cositas. Eso al final te da esa experiencia que cuando sales al mundo laboral te van a elegir. Entonces, está súper chévere. Y luego fuiste desarrolladora y pasaste al banco. Por eso estamos hablando de un periodo de no muchos años, ¿no es cierto? Estamos hablando de poquitos años. Sí, sí, claro. Bueno, yo estuve como freelance más o menos 1 año y medio, 2 años en lo que estaba estudiando todavía en la universidad. Cuando me gradué de la universidad, entré a trabajar en una empresa de outsourcing. Estuve ahí también 2 años trabajando como desarrolladora de software. Ahí implementaba casi de todo, hice algunos RPAs, algunos desarrollos web, desarrollos móviles, y de ahí pasé como tal a la entidad en la que trabajo hoy por hoy, a la parte de la PMO, en la Oficina de Gobernanza de Proyectos, que en su Ya, momento estaba dentro del área de innovación. qué chévere. Y a la par, entonces hiciste también la maestría. Buenísimo. Yo creo que también la Sí. maestría hoy en día es súper clave, así que a las personas que nos escuchan los invitamos a que también no dejen de seguir aprendiendo, porque eso es lo que al final del día les va a ayudar a encontrar mejores oportunidades laborales. Excelente, Nati, qué bien, te felicito. Oye, y Nati, y entonces en el momento actual en el que estás, yo creo que sí sigues programando, pero ya no tanto, ¿no es cierto? Hoy en día más bien te dedicas a los temas de la gestión de proyectos, ¿es así? Sí, correcto, correcto. Más bien me dedico a los temas de gestión de proyectos. Sí suelo programar todavía un poco, pero no tanto como antes. Pero me gusta bastante también el mundo de todo lo que es las herramientas low code. Creo que
dan una oportunidad bastante grande si te gusta la tecnología y tú quieres empezar a hacer algo por ahí. Las herramientas low code funcionan bastante bien. Entonces, por ejemplo, en Microsoft, toda la parte del Power Platform te da algunas habilidades y algunas capacidades con las que ya podrías empezar a levantar ciertos programas. Claro, Entonces, sí, también estoy ahorita en ese mundo. excelente. O sea, y estas herramientas low code, para que lo entendamos las personas que tal vez no son de tecnología, son herramientas que te permiten hacer programas, o sea, realmente son programas y ya no, prácticamente no necesitan escribir código. ¿Sí? Ujú, ¿Por qué? Porque la misma herramienta te da los elementos para que de manera gráfica ates las cosas y funcionen. Y en ese orden de ideas, Nati, ¿cómo estás viendo la evolución de Copilot de estudio, de los temas de inteligencia artificial? Y ya que topaste también, creo que va muy de la mano con el Power Platform, ¿no es cierto? ¿Cómo estás viendo esa ujú. evolución de estas herramientas? Bueno, sin duda la inteligencia artificial ahorita está en un boom y va a seguir creciendo. Eh, Entonces, sí es importante nosotros también empezar a verlo como una herramienta que nos puede ayudar. Referente al Copilot de Studio, el Copilot de Studio no hace mucho que se lanzó como tal, como Copilot, y ha tenido una evolución, creo yo que ha sido rápida, porque hace unos meses que yo estaba implementando justamente un Copilot, no había toda una serie de características que hoy por hoy ya las tenemos. Por ejemplo, hace un par de meses todavía no podíamos conectar a una base de datos, todavía no teníamos estas plantillas que nos puedan ayudar para ciertas cosas, pero después de decir que más o menos en unos 3 meses, pues Copilot lanzó una nueva versión que ya empezaba a tener más funcionalidades. Entonces creo que el crecimiento de Copilot es bastante bueno y va siempre lanzando cosas que pueden ayudarte, ¿no es cierto?, a seguir mejorando lo que ya tenías. Y lo mismo sucede con Power Platform. Entonces, siempre lanza ciertas acciones, siempre va mejorando, que nos puede ayudar a tener un mayor número de integraciones también con otras plataformas. Qué bueno, sí, sí, efectivamente, yo también coincido contigo y yo creo que una buena recomendación para la gente que nos escucha es aprender de Copilot de Studio, porque puede ser una manera en la cual se puede generar buenas oportunidades laborales. De hecho, Nati, yo he visto ya en Power Platform que uno le puede decir, a ver, necesito, y lo hago o sea, lo escribo así. Ujú. Necesito un flujo que me entienda cuando me llegue una factura del Supermaxi y que lo envíe a la persona de finanzas. Y Bloom te hace todo el código que necesito, o sea, así tal cual. Yo creo que en Copilot de Estudio eso se va a ver también muy pronto. Necesito un asistente virtual que haga esto y el Bloom te lo va a hacer también. ¿Crees que vaya para allá la evolución? Sí, sí, totalmente, Robert. Incluso ya para crear estos flujos de conversación que yo te mencionaba con los temas cuando creamos un copilot, ya tenemos ahí dentro un propio copilot que te ayuda. Tú Claro. le dices tal cual, como tú mencionas, necesito que haga esto y ¡paz! Te va poniendo todas las acciones ahí. Entonces ya tú le vas verificando que en verdad haga lo que necesitabas, le configuras un poquito. Entonces, eso ayuda bastante también. Claro. Oye, Nati, y pensemos que eso va a llegar, ¿no es cierto? Entonces uno se pone a pensar también, bueno, y después, entonces, ¿dónde voy a estar yo? O sea, ¿qué voy a hacer? ¿No es cierto? ¿Cómo estás viendo tú el futuro de la evolución del trabajo frente a estas herramientas de inteligencia artificial? Bueno, sin duda esto siempre ha dado mucho que pensar, ¿no es cierto? Uno dice, tal vez ya va a haber estos asistentes, estos robots y nos van a excluir totalmente a nosotros como personas, pero yo creo que más bien hay que verlo como una herramienta que nos puede ayudar a potenciar nuestras capacidades. Entonces, sin duda nos va a facilitar la vida y tenemos que aprender a hacer uso de ellas, pero no creo que pueda llegar a reemplazarnos totalmente. O sea, al final nosotros tenemos ciertas cosas como no sé, sentimientos que es difícil reemplazar y que a la final en un trabajo, al día a día que estamos interactuando con otras personas, que damos servicios, que brindamos experiencias, pues lo necesitamos. Claro, y estoy de acuerdo contigo. Yo siempre digo que donde va a haber la oportunidad está en la estrategia, es decir, en Ujú, qué hay que ujú. hacer y en la creatividad, porque estas cosas obviamente hay que decirles lo que tienen que hacer. Y otro tema importante, Nati, es que a la larga, si estas cosas se vuelven populares como ya se ve que va a pasar, la gente va a querer volver a tener ese contacto humano a humano, ¿sí? Porque Totalmente. eso es
parte de lo que al final siempre genera relaciones, que genera esa emotividad y nos permite hacer más humanas a las organizaciones para poder llegar mejor a los clientes. ¿Qué opinas? Sí, sí, totalmente. Siempre esa relación hace el cambio. Ajá. Entonces, verlo esto como una herramienta y como algo que definitivamente nos va a facilitar y nos va a ayudar a brindar mejores experiencias, pero de algún modo sí necesitamos esta relación humana. Justo en los copilots que hemos hecho, eh, siempre es importante también poner en algún punto que si ya no logra dar una respuesta que satisface al cliente, ¿no es cierto?, a la persona que está interactuando, pues le permita un punto de contacto con una persona, obviamente, que esté por detrás y que le pueda ayudar. Claro. Excelente, Nati. Oye, como aprendizaje, quisiera pedirte que nos des tu opinión de qué aprendizaje te gustaría que la gente se lleve de esta conversación. De mi lado, me quedo con el tema de que Copilot es una herramienta lo suficientemente sencilla para que la gente la comience a utilizar. Ya les dimos el link, lo reitero y lo vamos a poner abajo en los comentarios. Es copilotestudio.microsoft.com. Cuenten con nosotros, pero estas son ese tipo de herramientas donde hay que aprenderlas sí o sí. De tu lado, Nati, ¿cuál es el aprendizaje que te gustaría que la gente se lleve? Bueno, me gustaría que se lleven esta idea del mundo de posibilidades que existe con esta herramienta. Que sí, sin embargo, es sencilla, tiene a veces ciertos retos también, pero puede ayudar bastante. Entonces, empezar a explorarla, empezar a jugar un poco con esa prueba gratis que nos brinda, es una buena opción definitivamente. Excelente. Con eso nos despedimos, Nati. Qué gusto siempre conversar contigo. Estamos siempre a las órdenes en TechForWard para ayudarles y les mandamos un gran abrazo. Que tengan un lindo día. Un gusto, Robert, lindo día.